Correcto. Listo. Bueno, yo creo que por ahí están las más importantes, ¿no? Como digo, si se nos pasa por ahí alguna, sabrán disculpar, no tenemos todo el tiempo del mundo porque hay más temas por tratar, ¿no? Entonces, avancemos por favor Listo, con vamos a la topar ahora exposición. presión de combustible diésel. En los sistemas diésel mecánicos, antiguamente encontrábamos presiones bajas, realmente, aproximadamente entre 2000 y 3000 PSI. Eso, en esos modelos de diésel, teníamos una presión constante porque ahí teníamos el incremento de diésel para incrementar las revoluciones del motor, era por cantidad de diésel, por el ancho de apertura del inyector, diríamos así, que se abría mecánicamente. Entonces, mientras más tiempo se abría el inyector, más inyectábamos combustible a la cámara y por ahí las aceleraciones del motor. Pero eso ya no es muy común, todavía tenemos vehículos haciendo mantenimiento de ese tipo, pero bueno, esos son sencillos, no hay mucha ciencia acá. Ahora, en los sistemas diésel actuales, en el sistema CRDI, que es muy común, encontramos diferentes presiones, comenzando por la presión baja, que es la que viene a alimentar a la bomba de alta presión. En esos sistemas vamos a tener 45 a 60 PSI. Luego, la presión alta, esta ya vamos a medir, vamos a encontrar esta presión alta ya en el riel de inyectores. Nosotros debemos de encontrar una presión de 4000 PSI para que el motor encienda. Si no tengo 4000 PSI, el motor no va a encender todavía. Luego, dependiendo de la aceleración, en aceleraciones altas voy a encontrar hasta 25.000 PSI. Esto va a estar oscilando todo el tiempo dependiendo de las exigencias del motor. Entonces yo acelero, la presión sube, suelto la aceleración, la presión baja y así va a estar jugando. Entonces, esto se puede medir por ahí con un manómetro, pero también se puede medir exactamente, esto sí se va a medir con un equipo de diagnóstico para motores diésel. Entonces, para eso ya están los escáneres en el mercado desde hace mucho tiempo. Tiene que ser un escáner para vehículos diésel principalmente. También hay otros equipos por ahí que pueden hacer esto, pero bueno, es mejor confiarse de un equipo apropiado. También puedo medir la presión valiéndome de un multímetro, pero eso ya explicaríamos en un curso ya específico de este asunto. También le hemos hecho pruebas en el taller con manómetros, ¿no? Se puede encontrar manómetros de altísima presión. Aquí vemos un manómetro que mide hasta 50.000 PSI, el manómetro de Puma, ¿no? Y también tenemos manómetros digitales para altísimas presiones. Entonces, todo es cuestión, como decía, de irnos acoplando a las necesidades y acoplando a lo que tengamos a mano. Yo, por ejemplo, tengo aquí este aparatejo que es un probador de inyectores mecánicos que puede medir hasta 8000 PSI. Entonces, yo tranquilamente, este aparato yo lo puedo acoplar con una cañería a la riel del motor, al riel común, le puedo acoplar y puedo medir la presión con el motor prendido. Cuando yo prendo el motor, necesito nada más que me marque 4000 PSI. Es una prueba efectiva, es una prueba mecánica que hacemos y vemos también, de paso, comprobamos que el escáner nos está diciendo la verdad. Entonces es cuestión de ponerle un poco de ingenio y un poco de adaptaciones y funcionan las cosas, ¿no? Entonces, todos esos detalles. Ahora, en las presiones altas de sistemas CRDI, se decía hace muchos años cuando comenzó este asunto, que era muy peligroso y toda la cosa, que si es que yo aflojo una cañería del sistema CRDI, me voy a perforar. Podría ser en casos extremos, ¿no? No se ha visto de cerca ningún caso porque ya las computadoras tienen su estrategia. Si de alguna forma la presión del riel cae, el motor se apaga y deja de haber presión. Entonces, mínima fuga excesiva, el motor se apaga, ya por estrategia. Entonces, no es que yo puedo tener un motor acelerado y abrir una cañería y esperar que se escape la alta presión. El dato que tengo yo una pequeña fuga de presión, ese motor se apaga. Entonces, eso como detalle importante de acá. Después,
en las presiones de escape, vamos a ir corriendo un poco más porque ya se nos acaba el tiempo. La presión de escape es una de las pruebas que nosotros utilizamos bastante en nuestro taller. Cuando yo tengo dudas que hay una baja presión, una baja potencia del vehículo, sospechamos que es un taponamiento de escape. Nosotros no hacemos lo que hace años se hacía, de que sacan el escape y pruébale, ¿no? Porque es de engañarse. Yo saco el escape, el ruido me va a engañar como que el vehículo anda un poco mejor, pero no. Es mejor medir la presión exacta del escape. Cuando yo mido la presión de escape, a ver, dice, yo debo elegir un manómetro de una escala baja, ¿no? No más allá de 50 PSI. Si puedo una de 40, 50 PSI está bien. Porque yo necesito ver una medida bajita. Yo pongo el medidor de presión de escape en la misma rosca del sensor de oxígeno, con una manguera y me llevo el manómetro al habitáculo, a la cabina, y me salgo a dar una vuelta probando, acelerando bruscamente y con carga y todo lo demás. Yo he visto normal en la práctica, acelerando bruscamente en marcha, yo puedo llegar a apreciar hasta 5 PSI, pero un pulso nada más. No puede quedarse la aguja marcando 5, puede llegar a 5 y volver a bajar a 0. Pero si yo encuentro ya una presión, esa medida es normal, ¿no? Hasta 5. Pero si yo encuentro sobre los 5 PSI que llega a 10, 20, a 30 PSI y la pluma se queda cuando yo mantengo acelerado el motor, esa es una presión excesiva que significa que el catalizador está tapado o el silenciador está obstruido. Ahora, cuando el catalizador se destruye, normalmente pasa eso, se destruye el catalizador, esos pedazos del catalizador van y se quedan abajo en el silenciador y por ahí comienza la obturación. Aquí les estoy mostrando yo la ubicación. Se tiene que poner en el primer sensor. Cuidado, si lo ponemos en el segundo sensor, estamos dejando de medir al catalizador. Entonces, en el primer sensor le ponemos el medidor y les salimos a dar una prueba de ruta. Luego, cuando yo determino que el taponamiento está por aquí, yo necesito verificar si el catalizador está fundido, si es que ya se fundió esos pedazos del catalizador, como digo, se fue al silenciador y se taponó. Todo eso puede ser posible. Ahora alguien me va a decir, pero si no tengo yo sensores de oxígeno. Sencillo. Después del múltiple de escape, yo voy a tener el tubo de escape. En el tubo de escape, yo puedo hacer una perforación, no sé, de un cuarto de pulgada, algo parecido, e instalo ahí una punta, un acople, un racor, y pongo un manómetro. No es problema, es cuestión de adaptar. Y le voy a hacer la prueba. Aquí yo no necesito con una válvula de retención como el compresómetro, necesito directamente esa toma que se vaya hasta el manómetro. Y listo, y le probamos. Y después de la prueba, simplemente un punto de sueldo en el tubo y la tapamos. Y así se lo hace en el taller, ¿no? Que nos ha ido muy bien. Listo, ¿qué más nos toca? Aquí estamos viendo un sistema de escape donde muestra los dos sensores de oxígeno que normalmente vamos a instalar en el que está más cercano al motor. De esa forma vamos a medir el catalizador si es un primario, secundario, silenciador y todo lo que esté en el sistema que esté obstaculizando la salida de gases. Ahora, ¿de qué me sirve esta medida? Yo con esta medida sé que el escape está libre, porque yo necesito que el escape que sale del motor se vaya saliendo para que me deje entrar nueva mezcla a los cilindros y yo pueda comprimir más y tener toda la potencia que me da ese motor. Pero si el escape está obturado, el escape se queda estancado, los gases de escape, no puedo evacuar todo, por lo tanto no tengo una buena compresión y por ahí es la pérdida de potencia. Entonces eso es el problema que tenemos con un escape tapado. Adelantemos otro poquito más. Dice, presión de lubricación. Esta presión de lubricación es muy interesante. Dice, a diferencia de las otras presiones del motor, esta es la de mayor cuidado, ya que
una baja presión de lubricación significa que el motor puede resultar seriamente averiado. Podemos encontrar muchos valores de presión dependiendo factores como temperatura del motor, viscosidad del aceite, desgaste del motor, revoluciones del motor y todo lo que determine. En muchos manuales coinciden que la presión de lubricación no debe ser menos de 15 psi en un motor en ralentí y a la temperatura de trabajo. En la práctica hemos visto que la presión puede llegar hasta 90 psi, ¿no? Un motor frío acelerando bruscamente puede llegar a 90, podría estar llegando hasta 100 psi, pero lo nominal es 90 psi. Cuando yo estoy conduciendo el vehículo va a estar oscilando 20, 25, 30, 40 psi, va a estar jugando por ahí, pero si yo le dejo reposar y la medida tiene que ser en ralentí, después de haberse quedado el motor en ralentí unos cuantos minutos, debe posicionarse la aguja a una posición que va a ser por ahí en 15, 25, 20 psi, que va a ser una presión normal de lubricación. En vehículos que ya tengan cierto desgaste vamos a tener algunos problemas, va a comenzar a caer la presión, entonces vamos a tener en cuenta que hay muchos factores para que esa presión caiga. Es posible que tenga desgastes internos del motor, es posible que tenga problemas de obturación aquí en esta gráfica que ustedes están viendo, comenzamos desde la parte baja en el cárter, nosotros tenemos un colador, que muchas veces ese colador puede estar tapado, puede estar aplastado, el cárter puede estar hundido, que pueden afectar a la presión de aceite. Seguimos por la línea que llegamos a una bomba de aceite. Esa bomba de aceite va a alimentar de aceite al filtro, va a pasar filtrándose el aceite, va a pasar por un par de válvulas que ya les vamos a explicar y pasa a la línea principal de lubricación y por ahí a todos los orificios que el motor necesita de esa presión de aceite. Vamos a ver en el siguiente dibujito. Vamos a ver. Bueno, esta no tiene mayor importancia. Vamos a ver, por aquí tenemos. Bueno, aquí también vamos a explicar un poco. El aceite va a llegar a todas las partes móviles del motor, incluido las paredes del cilindro, ¿no? Aquí una explicación sencilla, rapidita. El cilindro, aparte de lubricarse, también se enfría con el mismo aceite. Entonces, en el pistón tenemos 3 anillos de pistón, o rines, como comúnmente se les dice. El primero es el que tiene sellada la cámara de combustión hacia arriba. El segundo es el que controla el aceite de la pared del cilindro hacia el cárter, el que no le deja pasar el aceite a la cabeza del pistón y tiene que limpiar el aceite al bajar. El tercero es el ring de aceite que le llamamos, él es el que se encarga de coger el aceite que está dentro de la cabeza del pistón y mojar el cilindro para mantener el lubricado y controlado también su temperatura. ¿Qué más encontramos en el sistema de lubricación? Ahí tenemos un par de válvulas de alivio y una válvula de derivación. Esto viene en algunos casos, viene de esa forma, en otros casos está en otras posiciones que no son muy visibles. Para eso tenemos aquí un gráfico donde nos indica claramente cómo está la disposición. Si ustedes le ven comenzando desde la parte baja, desde el cárter, tenemos la bomba de aceite. Primeramente tenemos el colador en el cárter, luego tenemos la bomba, una válvula de retención y seguimos con la vía de aceite. Llegamos a una válvula de sobrepresión. Esa válvula es una válvula de mecánica tarada a una presión aproximadamente 90-100 psi, que si tengo yo un bloqueo más arriba, esa presión se va de retorno al cárter y evitamos romper alguna otra parte del sistema. Más arriba tenemos una válvula de desvío. Esta válvula de desvío va a trabajar cuando el filtro de aceite que está después se llegue a taponar. Se tapona ese filtro y yo por eso no puedo dejar que deje de lubricar el motor. Entonces tengo una válvula que está tarada a menor presión que la de alivio, que la de sobrepresión. Entonces esta se abre y pasa el aceite a lubricar el motor sin filtrarse. Esta válvula puede estar en la base del filtro o puede estar incorporada en el mismo filtro. Por eso la necesidad de poner un filtro correcto en el sistema de lubricación, si es que tiene o no tiene válvula de derivación. Si ponemos un filtro que no es el correcto, si podemos poner el original, mejor.
Luego de eso pasa el aceite por el resto de las galerías y por ahí encontramos, en este gráfico está un manómetro. Generalmente nada más está un testigo que se nos va a prender en el tablero una luz como la que vemos ahí, como la lamparita, o si no va a estar también un manómetro de pluma en el tablero. Entonces, cumple todo ese recorrido el aceite y tiene que mantenerse hasta la última línea, hasta el último ducto de lubricación con la presión correcta. Por eso la necesidad, cuando vamos a instalar un medidor de presión, necesitamos poner en lugar más distante en el motor para verificar que la presión está siendo constante hasta el final, porque no saco nada yo midiendo la presión a la altura del filtro, a la altura del trompo de aceite, para determinar si tengo presión o no. Yo tengo que medir en la parte más distante. De hecho, hay orificios que están en el bloque o en el cabezote del motor, unos orificios de fabricación donde podemos sacar un tapón y podemos ahí conectar un manómetro de presión. Sigamos porque se nos va a acabar el tiempo. A ver, vamos ahí. Motores ya grandes, tenemos unos surtidores de aceite que van a bañar la parte interna del motor. Aparte del mismo salpicado que tenemos dentro del motor, tenemos unos surtidores que direccionan el aceite a cada una de las partes móviles para mantener totalmente lubricado y no vaya a tener problema igual de temperatura. Así como vemos aquí, tienen un surtidor para enfriar la cabeza de pistón. Hasta ahí lo de lubricación. Estamos yéndole rápido porque no nos permite mucho tiempo. En cada uno nos van a sobrar temas. La presión del refrigerante. Esta presión es una de las más bajas del sistema del motor del vehículo. Se ha encontrado hasta 21 PSI. Hay algunos casos muy raros por ahí que hemos visto hasta de 25 PSI, pero bueno, esos son muy raros. Pero hemos visto que vienen en la tapa del radiador va a estar marcada la presión que se trabaja en ese sistema. Va a estar 4 PSI, 9 PSI, 12 PSI, 16 PSI, hasta por ahí están tapas con 21 PSI de los motores modernos de Ford, de Chevrolet, por ahí. En este sistema podemos hacer algunas pruebas, ¿no? Presurizar el sistema para determinar fugas, para ver si tenemos fugas externas, internas, las que pueden afectar al funcionamiento normal del motor, la temperatura normal de trabajo de ese motor. Entonces, vamos a hacer también por ahí una pruebita. Nosotros vemos que aquí tenemos un dibujito al paso, donde vemos por dónde circula el agua, ¿no es cierto? El agua viene de la parte caliente del refrigerante del agua se va a ubicar en la parte alta, entonces va a pasar por el radiador donde va a estar en los dispositivos para enfriamiento, que va a ser el radiador, va a ser el ventilador y todo lo demás. Vamos a enfriar ese refrigerante hasta la temperatura normal y va a volver al motor y va a darse todo un circuito de enfriamiento de motor. En el tablero tenemos nosotros igual una luz de advertencia roja que puede ser temperatura alta o también podemos tener nuestra pluma, nuestro manómetro de medición. La temperatura normal de funcionamiento de los motores van a ser dependiendo el diseño. Tenemos normal un motor que no sea ni tan moderno, va a tener una temperatura de 95 grados de temperatura. Y en motores un poco más modernos, ellos le están haciendo trabajar a una temperatura mayor, o ahí encontramos motores que pueden trabajar con 110 hasta 115 grados centígrados. En esos casos, cuando la temperatura es mayor, la presión del sistema también va a ser mayor. Entonces, por eso es que esos sistemas están a mayor presión trabajando y la tapa, la reguladora de la presión del sistema va a ser ya de mayor presión, de mayor resistencia a que se vaya a salir el refrigerante, ¿no es cierto?
Nosotros vemos aquí tenemos unas tapas comunes de radiador. En las tapas tenemos dos válvulas especiales. La una va a ser la válvula de control de presión a la que está fabricado el sistema, para que llegue a escaparse la presión en determinado momento cuando la temperatura se pasó del límite y la presión también. Entonces va a escapar y se va a ir el refrigerante a su depósito. Y luego cuando el motor ya se enfría, tenemos ahí en el centro de esa gráfica una válvula que va a dejar regresar el refrigerante al sistema, o en el caso de que no tenga su depósito, va a dejar ingresar aire al sistema para compensar el vacío que se va a producir allí adentro. Entonces, la tapa no es una tapa sencilla, la tapa tiene esas dos válvulas, la válvula de alivio y la válvula de ingreso de aire cuando el motor ya se enfría, o si no, el retorno del refrigerante para compensar. Entonces, aquí vemos, aquí hay una pequeña herramienta en la que se utiliza para probar los sistemas. Una, yo puedo poner este manómetro aquí, que está provisto de también una bombita manual. Yo puedo poner este manómetro para medir qué tanta presión está generando en el sistema. Yo puedo medir aquí, dependiendo al sistema. En este caso me dice que la tapa es me parece que son 15 PSI. Entonces yo voy a medir, si es que llega a 15 PSI, o va a mantenerse un poco más bajo, va a estar bien. Pero si yo veo que prendido el motor, a temperatura normal comienza a pasar la presión, yo voy a pensar que tengo algún problema más. El problema más común va a ser un empaque de cabezote quemado y me está pasando cierta presión al sistema de enfriamiento. Por lo tanto, se está presurizando acá el sistema y se está escapando el refrigerante y el recalentamiento siguiente. Entonces yo puedo poner este aparato acá para medir esa presión, y también esta bomba me sirve para presurizar el sistema y verificar si tengo fugas externas o también puedo tener internas en el sistema. Entonces todas estas pruebas son fáciles de hacer, son necesarias para determinar las fallas en el sistema de enfriamiento del motor. No sé si hasta ahí tenemos algunas preguntas para ir aclarando. Fernando. Sí, aquí estamos. Sí, realmente hay bastantes preguntas. Vamos a tratar de resolver las más relevantes. Las que sean fáciles de responder, las voy a responder de una vez yo. A ver, Jaime, Daniel dice, si le instalo un header, un escape de competencia, ¿va a variar los valores de vacío? No, no va a variar. No va a variar porque esa medida estamos haciendo antes de escape. Claro, va a tener un mejor barrido de gases, va a mejorar en algo, pero realmente no nos va a cambiar en mayor la presión de vacío. Ya. Milton Lima dice, ¿cuál es la presión de vacía interpretada en voltios continuos a nivel del mar y en Quito, en voltios medidos en el MAP? Esa la respondo. A ver, los sensores MAP, bueno, hay que aclarar, ¿no? Cuando estamos en la condición de contacto, nos van a dar una señal en voltaje correspondiente a la presión atmosférica. Entonces, para que tengan idea, a nivel del mar, la señal del MAP va a estar muy cerca de los 5 voltios, 4.8, 4.9, sí, muy cerca de los 5 voltios. Y conforme subimos en altura, vamos a tener un voltaje menor. Ojo que estoy hablando en la condición de contacto, sin encender el auto, ¿no? Más o menos de alrededor de 3 voltios. En algunas marcas tenemos más de 3 voltios. En algunas otras tenemos un poquito menos de 3 voltios, es lo más común. Con el auto encendido ya entra en juego el vacío que se genera en el múltiple de admisión y ahí vamos obviamente a ver que el valor baja, ¿no? A nivel del mar vamos a tener valores promedio de alrededor de 1,6 voltios, entre 1,4 y 1,6 aproximadamente, y conforme subimos en altura va siendo un poquito menor ese valor, ¿no? Aquí en la sierra normalmente tenemos valores que están alrededor de 1 voltio, en algunos casos igualmente un poquito menos, en algunos casos un poquito más de 1 voltio. Marcos Patricio dice, el vacío que comenta entre 20 y 21 también es en los motores diésel de potencia 480 HP.
Ojo que en motores diésel no tenemos vacío, ¿no? Eso tiene que estar claro, porque normalmente tenemos la aleta completamente abierta o la entrada libre de aire. No es como el de gasolina que tenemos una restricción y esa restricción, que es la aleta cerrada, es la que ocasiona que en el múltiple de admisión se genere vacío. Entonces, en los motores diésel no tenemos vacío con el motor encendido, ¿no? Oscar Toro, ¿cuánto es la presión de baja del sistema GDI? Lo mencionó Jaime, ¿no? La presión baja es muy similar a un vehículo de inyección electrónica normal, ¿no? Entre 30 a 40 PSI aproximadamente. Cristian Naranjo, en el caso de tener vacío excesivo, ¿cuáles serían las causas? Bueno, yo no he tenido esos casos, no sé si tú, Esos Jaime. casos van a ser muy raros. Puede ser cuando tengamos alguna modificación en el sistema, ¿no? Esto pasa cuando tiene modificación en la distribución. Muchas veces prueban a ver qué pasa, ¿no? Cuando no hay mucho criterio, comienzan a mover distribuciones, adelantar aperturas, atrasar aperturas. Por ahí pueden generar vacíos excesivos, pero eso en condiciones normales no pasa. Ya. Heinz dice, el manómetro vacúmetro también puede llamarse reloj No, para nada. palpador. Estamos hablando de otro tema. El reloj palpador es el que medimos Ya. Robert Mauricio. holguras. ¿Ya? Dime. Exacto. Robert Mauricio comenta, dice, los transductores también serían herramientas de diagnóstico. Y bueno, en eso yo puedo comentarles con bastante experiencia. Yo uso mucho los transductores para hacer comprobaciones de presión o de vacío en los motores de gasolina y los uso con la ayuda de un osciloscopio, ¿no? Para ver las formas de onda, para ver las variaciones de la presión o del vacío. Entonces, realmente sí, claro, los transductores hoy por hoy van siendo uno de los accesorios que se acoplan a los osciloscopios para una mejor evaluación, interpretación de cómo cambian las presiones y de acuerdo a eso, pues sacar las conclusiones de ver por dónde andan los problemas. Mauricio Suárez dice, ¿cuánto debería marcar el vacómetro cuando está tapado el escape? Eso yo creería pues que va a depender mucho de qué tan tapado está, ¿no? Lo que sí es cierto, vamos a ver que no es el mejor vacío, o sea, va a disminuir ligeramente. ¿Cuánto exactamente? Pues muy difícil predecirlo porque ya dependerá de las circunstancias específicas, ¿no? Eh, a ver, acá dice Rommel Astudillo, dice, ¿se puede dañar el manómetro por la temperatura de los gases al medir en el escape? La contesto yo de una vez. Sí. Hay equipos que son específicos para hacer esta prueba, ¿no? O sea, un manómetro normal con la manguera normal, por supuesto que puede dañarse, ¿sí? Se puede dañar justamente por el calor. Para hacer estas pruebas que se llaman, en inglés viene siendo back pressure o contrapresión, es ideal tener un manómetro que sea para esta situación, ¿no? Ahora sí, bueno, si no tenemos esto, no tenemos la accesibilidad a comprarlo, aquí en el mercado sí se consiguen, nos podemos acomodar con el que tenemos, ¿no? Pero realmente tendrían que ser lo más rápidos en hacer la prueba. Damián, ¿la prueba de presión del escape se hace en el sensor 1 o en el sensor 2? En el sensor de adelante, ¿no? Obviamente, en el sensor que está antes del catalizador. Víctor Alcíbar, en los sistemas CRDI, todos vienen con bomba de alimentación en el tanque. ¿Y cuál es la presión cuando no tiene bomba eléctrica en el tanque de combustible? A ver, Nos ayudas, Jaime. ya, en esos sistemas, a ver, tenemos algunos tipos de sistemas CRDI. Un tipo que tiene bomba en el tanque, vamos a determinar rápidamente, es el que no tenemos bomba manual. Cuando ya tenemos bomba manual arriba en el filtro de combustible, el bombín que se llama comúnmente, es porque no tenemos bomba eléctrica. Entonces ahí vamos a estar muy claros. Si ya tenemos bomba eléctrica, no es necesario esa bomba. Y tenemos casos como Ford Moderna, que tiene bomba eléctrica en el tanque y tiene bomba mecánica en la parte alta, en la bomba pegada a la bomba de alta. Entonces, muchos modelos, si tiene bomba eléctrica, ya no tiene bomba de baja. Pero en esta Ford es el caso especial que ya le he visto, que trae los dos tipos, bomba eléctrica y bomba
mecánica pegada a la bomba de alta. Esa presión ya dijimos que va a estar más o menos por ahí por los 50, 60 PSI. Espero haber contestado. Ya. Bueno, cuando no tiene bomba eléctrica, igual tenemos que medir en el sistema de baja presión, en los sistemas RDI también tenemos que medir vacío, ¿no? Y ese vacío, bueno, yo lo he medido, no recuerdo ahorita mismo el valor exacto, pero me parece que estaba alrededor de las 11 pulgadas de mercurio, si no estoy mal, ¿no? Entonces ahí también amerita aplicar un bacómetro. También un poco, Bernardo, aclaro un poquito esta parte de ahí. O sea, cuando puedes medir la presión de baja, claro, puedes poner un manómetro y tenemos sus 60 PSI, pero hay modelos que no podemos medir, no tenemos porque no tenemos bomba eléctrica, solo tenemos bomba mecánica pegada a la bomba de alta y no tenemos acceso a medir esa presión. Entonces ahí está lo que vos dices, Fernando, que yo puedo medir succión de la bomba de baja. Entonces esa bomba tiene que darme cuando yo estoy trabajando normalmente, el sistema está libre, yo prendo o cuando no prende, esta bomba me va a generar más o menos unos 5 a 8 pulgadas de mercurio. Pero si yo quiero probar que esa bomba está realmente succionando, yo tengo que restringir la entrada de diésel y pongo a arrancar el motor. Y tiene que darme esa bomba por lo menos 20 pulgadas de mercurio. Es una succión muy buena de una bomba mecánica. Sigamos.